El 4K es considerado el clímax del gaming moderno, tanto en PC como en consola como en servicio de gaming por streaming. Pero ¿realmente vale la pena el 4K en 2020? ¿Realmente el dinero que te gastarás no solo en el monitor, sino también en un ordenador tan potente como para rendir a tanto detalle valdrá la pena? Quédate y te lo explico. Buenas a todos, una semana más a este canal. Hoy volvemos a hablar de algo que está en boca de todos, pero primero de todo vamos a traerlo al contexto, vamos a traerlo a nuestro campo y va a ser eliminar el campo de la edición de vídeo, fotografía, ya sea 3D, lo que sea, lo vamos a quitar. Vamos a hablar solo del gaming. Y si notáis que mi voz está un poco rara es que tengo un poco de virus, ya sabéis, no el corona, el otro, el normal, gripe. Entonces, en el gaming, ¿cuáles son realmente los beneficios de jugar a 4K? Por lo que es obvio, más píxeles igual a mejor, hablando desde la perspectiva de calidad según cantidad de píxeles. Teniendo una resolución tan alta nos permite mostrar mucho más detalle en pantalla. Sobre todo, mejorará en cuanto a los objetos pequeños o enemigos lejanos en el videojuego. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el 4K nos proporciona una mejor experiencia y más inmersiva. Pero si esto es así, ¿por qué el 4K no se usa realmente en el sector de los videojuegos? Pues bien, yo lo podría comparar con la experiencia que nos otorga comprarnos ya sea un coche de lujo o una mansión. No es solo el precio del producto, sino el precio del hardware para poder mantener esta tasa de píxeles a un framerate normal, para que nosotros podamos jugar. Pero aún así, estas tecnologías se están usando cada vez más, y eso es debido a la incorporación del 4K en las consolas, ya sea aunque lo tiren a 30 FPS con bastantes tirones o usen algún tipo de tecnología de super sampling, lo que significa que están renderizando el juego a una resolución normal, pero están ampliando el detalle por cada píxel. Por lo tanto, el detalle es el mismo, solo que están teniendo una resolución de salida de 4K. Esto es algo complejo que se podría hacer un vídeo solo de esto sobre la técnica del super sampling. Y la razón para usar estas técnicas es bastante evidente. Se necesita muchísima potencia para tener un juego a esa tasa de detalle de 4K y con un framerate asequible, por decirlo así. Tenemos más información en mi vídeo de la semana pasada que encontraréis por aquí. Así que como dije en el vídeo anterior, para poder jugar en 4K se necesita una máquina que no está al alcance de cualquiera. Ahora digamos que alguien quiere montar un ordenador específicamente para jugar en 4K. Con todos los componentes del PC, incluyendo monitor y periféricos, el ordenador se irá fácilmente por encima de los 3.000 euros. Y esto es algo ridículo. Entonces vamos a empezar con algunos números. Si eligiéramos un mismo tamaño de pantalla, con distintas resoluciones y una tasa de hercios, los hercios capan el framerate de los juegos, entonces una tasa de hercios capada en los 60, no habría ninguna duda que el 4K sería el ganador. Pero, lo siento, los juegos actualmente no funcionan así. Si habláramos de la mejora en experiencia de juego, estoy bastante seguro de que muchos estarán de acuerdo conmigo de que la tasa de refresco mejora mucho más la experiencia de juego que no la tasa de detalle por píxeles en pantalla. Cuando tenemos resoluciones más altas, no llegaremos a esas tasas de refresco elevadas para tener una mejor experiencia de juego. Entonces acabaríamos reduciendo la resolución de la pantalla o del juego a la que renderizamos para poder llegar a tasas más elevadas. Yo sé del caso de editores que a la vez juegan pero necesitan un monitor 4K para editar, pero a la hora de ponerse a jugar eligen una resolución proporcional a la del 4K y la rescalan a una resolución inferior para poder llegar a frame rates más elevados o simplemente para poder conseguir esos 60 FPS. No sé si esto será confuso para alguien, pero por si acaso voy a dar algún ejemplo. Si estás jugando a un juego, digamos a 1080p con una pantalla limitada a 60 Hz y ves que el juego te va perfectamente a 60 FPS y no tienes los settings, las configuraciones del juego al máximo, lo vas a subir tanto como puedas hasta que veas que empieza a bajar. Cuando veas que empieza a bajar, vas a volver a tocar algún setting para quedarte en los 60 Hz. Pues esto sería lo mismo que podríamos comparar con el 4K. Con esto lo que quiero decir es que si puedes jugar a 1080p o 1440p a 144 Hz, o si tienes la suerte de poderlo probar, estoy seguro que lo elegirías antes que jugar a 4K a 60 Hz. Es una experiencia mucho mejor y más fluida. Hoy en día todavía hay bastante gente que se plantea la compra o que ya lo tiene, y es un componente que es totalmente overkill. Overkill quiere decir que algo es demasiado para la configuración. Vamos, que es excesivo y no tiene sentido. Sí, el 4K es excesivo. ¿Y por qué? Aunque hay muchas cosas a tener en cuenta, como ya llevo diciendo, voy a volver a remarcar que esto es solo para gaming, pero dentro del mercado del gaming también vamos a dar otra excepción. Este nivel de detalle sería muy bueno para alguien que esté jugando sobre todo a juegos de estrategia. En los juegos de estrategia no me voy a meter tampoco
poco porque es un campo donde el 4K seguramente será mejor, porque van a querer una pantalla más grande con una resolución más alta que les permitirá dominar mejor el terreno, puesto que las cámaras en juegos de estrategia están siempre bastante alzadas y los elementos son más pequeños, por lo tanto necesitaremos más resolución para tener más detalle. Ahora bien, vamos a los tamaños de monitores que se miden en pulgadas. Las pulgadas más utilizadas para jugar suelen estar entre 24 y 27 pulgadas. Esto es lo que dice Google, el padre de todos. Pero yo lo estiraría un poco más a 22 y 30, seguramente. El tanto por ciento es más bajo, pero también se ve bastante. Y evidentemente la resolución más usada para jugar a día de hoy es el 1080. Aunque yo estaría de acuerdo con que el 1440 es el sweet spot, el punto óptimo, el punto donde obtenemos más detalle, pero no sacrificamos demasiado el rendimiento. De verdad que algún día haré un vídeo sobre los términos que uso, son términos ingleses, espero que todo el mundo los entienda, no creo que sean tan complicados. Si no, solo tendríais que dejarlo en los comentarios y yo responderé. Entonces ahora llevaremos el 1080 al tamaño de 27 pulgadas. Antes de nada voy a decir que no hay ningún problema, pero evidentemente contra mayor sea el tamaño de la pantalla con la misma resolución, menos densidad de píxeles tendremos. La densidad de píxeles se mide con PPI, pixel per inch, píxel por pulgada. Pues evidentemente contra más grande sea el monitor a la misma resolución, menos PPI tendrá. Por eso se suele recomendar que a mayor sea el tamaño de la pantalla, mayor sea la resolución, excepto en pantallas de comedor donde nos sentamos bastante más lejos, entonces no es tan perceptible. Por ejemplo, en unos monitores entre 27 y 32 pulgadas se suele recomendar el 1440p, porque el 1080 ya se queda demasiado bajo en cuanto a densidad de píxeles. Este es el punto óptimo para las 27 pulgadas que se suele recomendar hoy en día. Y esto se hace porque, a diferencia de lo que he comentado antes de una televisión de salón, en un monitor de PC estás bastante cerca, entonces es bastante perceptible la densidad de píxeles que tiene. Y como es evidente, para aumentar la densidad de píxeles hay que ir a por una mayor resolución. Y esto no quiere decir que usar un monitor de 27 pulgadas con una resolución de 1080p sea algo malo. No, pero es perceptible. De hecho, mi anterior monitor era 1080p de 27 pulgadas, pero evidentemente percibías lo que eran la diferencia entre los píxeles. Entonces, habiendo explicado antes cómo medir la densidad de píxeles, el PPI, ahora vamos a analizar la diferencia entre el PPI de distintas resoluciones y monitores. Teniendo de base un monitor de 27 pulgadas a 1080, tendremos una densidad de píxeles de 81 PPI. Con 1440 llegaremos a los 108 ppi y en 4K llegaremos a los 163 ppi. Como veis, pasando del 1080 al 4K duplicamos la densidad de píxeles. ¿Esto será un factor importante? Ahora vamos con la resolución. Cuando pasamos del 1080p al 1440p estamos multiplicando la cantidad de píxeles casi por 2. Todo se verá más definido y los juegos serán más inmersivos al no tener detalles que nos distraigan, como la diferencia entre píxeles, esos bordes de sierra. Vamos, que eliminamos algunas distracciones con ese sacrificio de aumentar el número de píxeles, que lo que significa es que tendremos que renderizar bastantes más píxeles, y eso es trabajo que queda para nuestro equipo, pasando del 1080p, donde tenemos 2.073.600 píxeles, al 1440p, donde tendremos 3.686.400 píxeles. Por lo tanto, ahora tenemos 1.612.800 píxeles más para renderizar, y esto, como es evidente, será un impacto muy significativo para nuestro PC, y es algo que hay que tener en cuenta cuando nos planteamos cambiar el monitor y con ello la resolución. Plantearnos si nuestro equipo está a la altura de mantener esa resolución a la tasa de refresco que nosotros queramos. Y si ya nos vamos al 4K, que es de lo que estamos hablando, tendremos una resolución de 8.294.400 píxeles. Lo que es más del doble en el caso del 1440p, pero desde el 1080, como se llama el 4K, es multiplicar por 4 la cantidad de píxeles que tenemos en el 1080. Por lo tanto, podríamos coger el 1080, multiplicarlo por 4 pantallas, o coger el 4K y dividirlo en 4 pantallas, y cambiaríamos literalmente de una resolución a la otra. Por lo tanto, el impacto en un PC será que tendrá que renderizar 4 veces más desde el 1080 al 4K para llegar al mismo rendimiento, pero con tan solo el doble de densidad de píxeles. La densidad de píxeles se multiplica por 2 y la resolución se multiplica por 4. Puede ser algo confuso, pero es así. Ahora entonces, partiendo de que el 4K es 4 veces el 1080, ahora imaginaos lo que cuesta llegar al 4K a los 60 frames por segundo, porque a veces ya nos cuesta con nuestro monitor de una alta tasa de refresco, pero 1080, llegar a esos 144 Hz. Imaginaos si subimos la resolución al 4K. Por último, como conclusión, es que esta mayor resolución en la mayoría de juegos, hablando sobre todo en FPS, no vale la pena, porque el nivel de detalle que nos otorgan en la mayoría de FPS lo perdemos, ya que la mayoría de FPS son de movimiento rápido, por lo tanto no nos entretenemos mirando los detalles del terreno, aunque está muy bien evidentemente, o del arma, no nos entretenemos tanto en eso, sino que buscamos
que nuestra experiencia como jugador sea mejor, y esto nos lo facilita, como ya he dicho, mucho más la tasa de refresco, que nos proporcionará una respuesta más rápida y a la vez una experiencia más suave. Por eso, el 1440p a 144 Hz se está volviendo cada vez una resolución y una tasa de refrescos más utilizada para aquellos quien pueden permitírselo. Porque realmente es el sweet spot, es el punto óptimo entre resolución y tasa de refresco. No hay que sacrificar mucho para jugar a esa tasa de refresco al 1440p. Y tenemos más nivel de detalle que en un 1080, ya que la resolución del 1440p, que no llega ni a doblar la del 1080p, nos permite llegar a esa tasa de refresco sin tenernos que vender un riñón de por medio. Porque hoy en día, incluso a una gráfica como es la 2080 Ti, que es una gráfica de 1200 euros, le cuesta llegar a los 90 FPS en muchos juegos. Con todo esto dicho, se acaba el vídeo. Dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, dadle a la campanita para activar las notificaciones y nos vemos la semana que viene. Y a partir de ahora tendréis por aquí un par de vídeos míos por si os lo habéis perdido.